ejemplo, hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo que se llama Trello. Es una herramienta que te ayuda a organizar proyectos. Digámoslo de esa manera. Tú asignas a tus colaboradores, a colaborador 1, colaborador 2, colaborador 3, asignas un proyecto o asignas 3 proyectos. Entonces, dentro de ese proyecto vienen todas las actividades y como un cronograma de actividades que se necesitan hacer y se necesitan entregar en tiempo. Entonces, ¿qué sucede del lado de supervisión? Tú ya no vas con la persona, sino estás revisando la herramienta y dices, ok, colaborador 1 va en este paso, o se está retrasando o no está haciendo las cosas. Pero lo va alimentando el mismo colaborador, ya hice esto, ya terminé esto, ya culminé esto, ¿o cómo se mide? Es correcto, el mismo colaborador lo va alimentando. Ahora, dentro de este mismo proceso, si tú tienes tu sistema optimizado, tienes enlace con otras herramientas de inteligencia artificial, la misma herramienta te va avisando de él ya lo hizo, él ya avanzó. Entonces, este es un proceso que se puede combinar con distintas herramientas. Ahora, por un lado, monitoreamos los proyectos. Por otro lado, monitoreamos el desempeño del colaborador, a ver cómo está haciendo su trabajo. Aquí tenemos un tema muy debatible, que es el estilo de los colaboradores jóvenes, ¿no? Que están mayormente en el trabajo en el celular. ¿En el celular? Entonces, eso nos tiene como una locura. Sin embargo, no necesariamente, obviamente no queremos que estén en el celular, obviamente no queremos que estén en el celular, pero también hay que revisar en qué momento ellos son más productivos y más eficientes. Entonces, de esta manera, hay herramientas de inteligencia artificial que justamente revisan esa parte. O sea, qué tan van revisando toda la información de nuestros colaboradores, que obviamente vamos registrando y vamos subiendo, y nos dice qué tanto él está siendo productivo. Entonces, ya nosotros al final del mes, al final de cada una de las revisiones, nos sentamos con esta persona y ya hacemos un trabajo más de capacitación, de desarrollo de la persona, ¿no? Ya son otras cosas, ¿no? Pero esta herramienta como tal, o estas herramientas como tal, nos ayudan muchísimo ya en el proceso dentro de para delegar funciones y vigilar cómo se están haciendo las cosas. Bueno, miren, como podemos ir viendo, hay herramientas tecnológicas para hacer un proyecto y hasta cotizar a un cliente, herramientas tecnológicas para medir la eficiencia, la productividad de nuestro personal. Obviamente estamos inmersos en las herramientas contables, interfaces, que pues con un software al momento de hacer un CFDI se haga la captura, al momento de timbrar una nómina se haga la captura, al momento de registrar ciertos costos y vender un producto nos hagan los costos, más de ingeniería industrial, etcétera, pero bueno, no podemos escapar a todas estas herramientas tecnológicas, a estos softwares. Son dos cosas: primero, corto el plazo relativo para aclarar, pero muy largo para no seguir trabajando y facturando y operando. Exacto. O sea, es relativo los 40 días, muy cortito para aclarar tantas causales para que me lo vuelvan a reactivar. Y muy largo el plazo para no vender, no cobrar, no emitir nómina, etcétera. No vas a tener ingresos. Entonces, ¿cómo lo va a pagar? Exacto. Entonces, lo primero que quiere el contribuyente es actívamelo. Para ello, pues presenta tu caso de declaración, porque un contexto muy rapidito. Una vez que nos cancelan el sello, la autoridad nos da 40 días para que presentemos un caso de declaración, no para que lo comprobemos. 40 días para presentar el caso de declaración, pero por obvia razón, al presentar el caso de declaración ya debo de aclarar y señalar el por qué la autoridad está incorrecta en su cancelación. Obviamente queremos que sea luego. Si es medio rápido, entre comillas, porque la autoridad en 10 días nos tiene que decir, está bien, te lo reactivo, te lo cancelo de manera definitiva. Pero en esos primeros 40 es tu plazo para que tú juntes lo que Joel está señalando de decir, me da 10 causales, en 40 días, ¿cómo compruebo las 10 causales? Muchas días es pagar y no tengo para pagar. Exacto. Pensando el caso. Entonces está un circulito ahí muy, muy pequeñito donde no tenemos salida para aclarar, pagar y luego sin poder facturar para cobrar y pagar. Entonces se vuelve un circulito de afectación, ¿no? Por eso
muy, muy importante no caer en las causales que nos pueden cancelar este sello, ya lo hace 15 días, no tener domicilio localizado. Otro, no, es que muchas veces ni siquiera es pagar mal, simplemente facturamos mal, hicimos mal los FDIs, no supimos cancelar o se nos fue ahí una sustitución, ya no cuadra porque el algoritmo, el robotcito del SAT no lo detecta, nosotros no lo aclaramos, nos cancelan el sello de manera definitiva, entonces son muchas causales, a veces hasta involuntarias, ¿no? Sin embargo, bueno, una vez que le presentamos el caso de aclaración, la autoridad tiene 10 días para decirnos, te lo reactivo, te lo cancelo de manera definitiva. Por ahí hay una etapa donde nos puede solicitar más información si no quedó convencido con la primera aclaración que hicimos, pero es relativamente rápido. El tema es cuando pues nos dice de manera definitiva, no te los activo. Por ahí ahorita nos van a platicar de algunos medios de defensa contra estas facultades y bueno, nos señala que es un poquito excesivo a la autoridad al momento en que en una sola resolución nos pone muchísimas causales de cancelación y hay que estar aclarando todas ellas. Pero, pues también, estimado amigo contribuyente, ¿por qué caer en tantas causales? Sí. Hay que portarse bien en el tema tributario y fiscal y para ello hay grandes expertos alrededor de ustedes, ¿no? Estimado Joel, una vez que ya me lo cancelan, estoy en este procedimiento, ¿hay algunos medios de defensa contra este tipo de facultad de gestión de la autoridad que es la cancelación de sellos? Sí, sí los hay, sin embargo, la verdad que son muy, muy limitadas las ventanas por las cuales se pueden impugnar este tipo de circunstancias. ¿Sí? Ya decíamos, primero me restringen el certificado, tengo 40 días para presentar documentación y aclarar a la autoridad de que no es correcto o que ya subsané las omisiones irregularidades que me dijo. Y después de esos 40 días o presento la aclaración, tiene 10 días para emitir ya la resolución final, que es o te dejo los sellos ya cancelados definitivamente o te los restablezco de manera definitiva, ¿sí? Y continúas tú operando. La situación se da de que hay una ventana de oportunidad cuando tú le presentas la información con las cuales le dice a la autoridad que regularizaste la situación, subsanaste o que se equivocó la autoridad dentro del plazo de los 40 días, la ley dice que en 24 horas o al día siguiente tienen que restablecerte los certificados de sello digital hasta que después se emita la resolución, que es en los 10 días posteriores, ¿sí? La resolución final del análisis que haya visto de las pruebas, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Se le presenta a la autoridad el caso de aclaración a través de los medios electrónicos y no te restablece al día siguiente. Es que yo creo que los tiempos han cambiado bastante con estos esquemas de fiscalización a través de los medios digitales, porque antes la preocupación o la llamada al contador, oye contador, me llegó una visita, me van a solicitar información, me van a solicitar la contabilidad, la tenemos, pues entrégasela y mándalo ya a la mesa del rincón al auditor a ver qué cédulas hace y demás. Hoy, ¿cómo te habla un cliente que dice, oye, no puedo facturar? Me han cancelado mis sellos para facturar otra facultad de gestión que creo que le ha funcionado bastante a la autoridad. Claro. Hace poquito tuvimos una plática de estos sellos digitales. ¿Qué opinión te da, Tom? Y principalmente complementando lo que dice Mario, ¿son ilegales estas facultades? Fíjate que... Porque estamos comprometiendo mucho. No, digo, pues son opiniones a fin de cuentas, ¿no? Fíjate que el tema con ello es precisamente la gravedad de esto, ¿no? Que a través de lo que el contribuyente está facturando en el día a día o está recibiendo de facturas en el día a día y que no son debidamente llenados, debidamente revisados y lo deja pasar, se van acumulando una serie de errores que después juegan en su contra, ¿no? A través de estas facultades de gestión como es la revisión para una vigilancia profunda. Y la autoridad lo que espera pues es que te corrijas porque pues tú mismo hiciste o recibiste o permitiste que se te hicieran, ¿no? Esos comprobantes fiscales así. Y pues las reglas están dadas y eso es lo que arroja. ¿Qué pasa si no te corriges? Lo primero que amaga la autoridad es con cancelarte tus certificados digitales, ¿no? Restringírtelos hasta que estés de alguna manera corregido a satisfacción de la autoridad. Y entonces pues el contribuyente se enfrenta a una problemática todavía peor. No puedo, o sea, lo que ahí dice son unas diferencias exorbitantes a veces que los errores se pagan caro, no me alcanza para pagar, no me corrijo, te cancelo certificados. Y la cancelación de certificados o la restricción temporal, primero,
pues lleva una serie que es lo que yo digo es el primer paso para la muerte fiscal de una empresa, ¿no? ¿Quién aguanta estar sin facturar? Sin cobrar. Sin cobrar, no puedes facturar, se te vuelve un círculo vicioso, no puedes facturar, no puedes cobrar, no tienes recursos para corregirte y la autoridad simplemente te acaba. Sí, lo que decíamos, ¿qué le inquieta más a un contribuyente hoy? ¿Que le llegue un auditor o que le cancelen sus sellos? Y muchas veces me ha pasado, a veces dices, oye, yo prefiero una auditoría porque a veces el auditor en el estar explicando, el verificar la contabilidad a fondo, las operaciones, lo entiende más y lo ve de una forma mucho más amplia y se pueden verificar, oye, hay errores, múltame, pero no tiene trascendencia en que me determines contribuciones omitidas, un crédito fiscal por contribuciones omitidas o me cansé de certificados, me equivoqué en el tema del CFDI, múltame. Pero muchas veces, Tom, tocallito, el CFDI fue mal emitido por el famoso PUE, que es la panacea todos los días, y te determina que le debes un IVA cuando, pues si ejerces las facultades como deben de ser, no habría un IVA que perseguir. Claro. Habría en todo caso, como mencionas, una sanción, una multa por haberlo hecho incorrectamente, por no haber cumplido contabilidad. Pero en estas situaciones en donde la gente se abruma y viene la situación de la cancelación del sello, porque, bueno, primeramente restricción temporal y luego si no contestas viene la cancelación en ciertos días, lo cual pues es una locura para el contribuyente hoy en día. Toda la mecánica de cómo hacer las cosas. Entonces, la gestión de elaboración del CFDI es vital, es importante, no ha pasado de moda y yo creo que todos los días les ha tocado un caso a ambos de gente que está timbrando indebidamente. Claro. Queremos pedirle a la contadora Consuelo Nogués, que es la titular de la Comisión de Afiliación de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, nos dé un último mensaje, una recomendación, nos vuelva a convencer a todo el que nos esté escuchando por qué debería de estar afiliado a AFEC. Contadora. Claro que sí. Porque en AFEC, más que una agrupación, somos una familia. En AFEC hay camaradería, no hay ciertas situaciones desleales. En AFEC te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar en las situaciones que necesites. Si el profesionista que tenga el expertise llega a su punto límite y no te podemos ayudar a resolver una situación, créeme que va a haber otra persona que te va a decir, te va a guiar. Ahora bien, tenemos convenios con las diferentes autoridades, como son la Secretaría de Finanzas, con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con el Infonavit, y tenemos el acompañamiento de la PRODECON, que siempre está dispuesta a brindarnos el apoyo. Coméntales, amiga, perdón que te interrumpa, la labor tan importante que hace también nuestra consejera y amiga, la contadora y licenciada Sandra Díaz Medina, como representante y síndico de del contribuyente. Claro. Sí, efectivamente, nuestra compañera y consejera Sandra Díaz Medina es abogada y es contadora. Tiene a su cargo ser síndico por parte de nosotros de AFEC, ahí en el SAT, tiene sus reuniones, podemos acudir con ella en situaciones que tengamos por ahí pendientes de resolver. Ella llevará esas situaciones a las reuniones que tengan, a las mesas donde se presenten, y ella nos dará seguramente un resultado, ¿no? ¿Por qué más debes de pertenecer a AFEC? ¿Por qué? Pues porque te estamos esperando, porque la verdad, mira, nuestros cursos, al igual tal vez que en otros colegios, pues nosotros te expedimos una constancia profesional que te aseguro que tiene un valor curricular bastante bueno, que para tus empleadores y para tus clientes va a tener un valor enorme, ya que la verdad nuestra agrupación es muy reconocida, pues yo creo que a nivel nacional es reconocida. Entonces, por eso te digo que vengas a AFEC, que te estamos esperando. Pues nuestros costos de inversión por ahora en este año son de 2,200 para profesionistas, para 1,100 para todos los chicos estudiantes de su primera licenciatura,
y que sean bienvenidos también, ¿por qué no? Desde ahorita. Te preparamos, la verdad, muchos cursos, muchos talleres, nuestro desayuno mensual que ya es tradicional en nuestra agrupación. También te damos bastantes herramientas para allá afuera, para que salgas a defender ahora sí que a la sociedad, como nos dice el maestro Fir, ¿no? La verdad es que AFEC es tu mejor opción. Bien, ok. Saludos también, por aquí nos dice Julieta Capuleto y por ahí algunos más. Vamos a continuar, doctor, con respecto a las deducciones personales. Claro. ¿A qué se refiere este artículo 151 de las deducciones personales? ¿Cuáles son? Menciónenos uno que otro requisito que es fundamental para poderlas deducir al final del año y cuál es su efecto, doctor. Mira, en primer lugar tenemos que empezar a considerar el hecho de que este paquete de deducciones personales no incluye dos estímulos que mucha gente piensa que están inmersos dentro de. ¿Por qué? Porque el paquete de deducciones personales, haciendo a un lado a las aportaciones voluntarias a la subcuenta del ahorro para el retiro, haciendo a un lado ese ahorro, todas las demás deben de cumplir con un límite. Ok. Con un límite del 15% del total de tus ingresos o 5 UMAS anualizadas, lo que sea menor. Menor, correcto. Excepto no va a incluir en ese límite, repito, las aportaciones voluntarias a la subcuenta del ahorro para el retiro. Ok. Ese no entra. Antes no entraban los donativos, ahora sí ya entran. En ese sentido también es importante que en esa sumatoria no se consideren los dos estímulos que existen, el de las colegiaturas y el de las cuentas especiales del ahorro, que está en el artículo 185 de la ley. Muy bien. Y que muy atinadamente comentabas hace rato, que es un beneficio muy interesante el poder aperturar todavía el día de mañana en una cuenta especial del ahorro. Tú aperturas todavía el día de mañana una cuenta especial del ahorro y la haces deducible en tu declaración 2024. Correcto. Sí, es uno de los beneficios y estímulos que tiene esto. El detalle es que tu ahorro máximo deducible es hasta 152,000 pesos. Bien. Y otro detalle no muy grato es que tienes que dejar ese ahorro mínimo durante 5 años. Correcto. Al final, cuando tú lo retiras en 5 años, te van a retener la tasa máxima de la tarifa, que es el 35%, y vas a acumular ese ahorro que estás haciendo ahorita deducible, lo vas a acumular cuando se cumplan los 5 años que lo retires, Claro. lo haces acumulable sin deducción alguna, lo haces acumulable totalmente a los ingresos acumulables del ejercicio y acreditas el 35% que te hubieran retenido y esto se acumula en el capítulo de los demás ingresos. Entonces, el otro estímulo pues, es el de las colegiaturas que ya todos conocemos también sus requisitos y nos pasaríamos a las demás deducciones personales, entre ellas los gastos médicos, dentales y hospitalarios del propio contribuyente o de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes que ganen menos de un salario mínimo. Correcto. Esos todavía, si ya ganan más de un salario mínimo, tú no puedes hacer deducibles esos gastos médicos. Bien. Perdón, adelante. Doctor, hay nada más una aclaración. Sí. Muchos se confunden las medicinas. Aclárenos si entran ahí o no y continúe con las demás, por favor. Fíjate que la ley ha sido muy clara en ese sentido, los medicamentos no juegan dentro de la deducibilidad, solamente juegan cuando están inmersos en el CFDI de una hospitalización. Ok. Si en la hospitalización te están incluyendo todos los medicamentos que te estuvieron aplicando durante tu estancia en la hospitalización, sí juegan, pero deben estar inmersos en el CFDI. Hablamos de las facultades de comprobación en una revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica. Ahí cuando la autoridad realiza estas facultades de comprobación, ¿qué te has encontrado de tu experiencia que toma como valor probatorio para desvirtuar o no operaciones? Cuando nos las desestima ahí y las hemos planteado en un recurso o en un juicio contencioso administrativo, ¿hasta dónde esa parte contable, ese contrato, esa materialidad de lo que nos ha ido hablando, cómo lo ha ido en primera instancia la autoridad al momento de ejercer facultados? Claro. En segunda instancia el jurídico de la dependencia a la que presentemos el recurso, cómo ha tomado estas pruebas.
en tercera instancia, ya en un juicio contencioso administrativo, esta parte de la prueba, cómo ha trascendido hasta allá, y específicamente qué recomendación das para que esté blindada una empresa al momento en que llega este ejercicio de facultades y nos vemos en necesidad de impugnar, presentar un medio de defensa, este contador tenga ese plus. Si no lo hace hoy, pues los invitamos a que lo hagan para que den ese plus, ese servicio a su contribuyente y los pueda blindar al menos en tema probatorio ante una discrepancia en ingresos, en gastos, materialidad, razón de negocios, etcétera. ¿Qué le recomiendas al contador que tenga cuidado al momento de estar capturando, realizando la contabilidad? Fíjate que el primer momento es el registro, evidentemente. Pero ¿qué va a suceder con la pregunta que haces? Tendríamos que primero entender las etapas. Correcto. Ok, en la primera etapa, la autoridad de carácter fiscal, cuando ejerce facultades de comprobación, tenemos que entender que estas facultades pues le permiten a la autoridad revisar básicamente información, documentación y los hechos que rodean al análisis que está realizando la autoridad. Lo que va a buscar la autoridad es que se cumplan con ciertos requisitos. Entonces imagínate tú, amigo, si desde ese punto, desde el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad llega y revisa la contabilidad y advierte que no hay documentos que soporten la contabilidad, pues ya estamos en un error, ¿no? Claro. Entonces, primera recomendación, entender que son etapas. Primera etapa contra la autoridad es la entrega de la información. Okay. ¿Cómo le estoy entregando la información a la autoridad? Para que pueda ejercer las facultades de comprobación, yo le tengo que entregar formalmente la información. Resulta, porque me hablas desde la expertise, sí, resulta que se vuelve completamente insuficiente el hecho de solo hacerle llegar la contabilidad, el solo entregarle documentos a la autoridad. No. Tiene que haber una descripción de lo que estamos entregando. Quiere decir que, por ejemplo, por grupo de operaciones, lo recomendable sería que le expliquemos a la autoridad el alcance y valor jurídico de lo que le estoy entregando, okay, desde el ejercicio de facultades de comprobación. Porque ¿qué es lo que va a suceder? A la autoridad le va a costar mucho trabajo comprender cómo está la operación. Te voy a poner un ejemplo bien claro. A nosotros el año pasado nos llegó un contribuyente donde desafortunadamente había aparecido en un artículo 69B, es decir, tenía un proveedor que había caído en actos simulados, ¿no? Simulación de operaciones. Los que no están habituados con el artículo 69B, pues nada más nos exige que el que provee servicios, bienes o otras relaciones con tu empresa, pues que tengan los recursos humanos, recursos financieros e inclusive los recursos materiales para la conformación de ese servicio que estás dando. A ti que la muy sonada, utilizada y por qué no benevolente a mi juicio, modalidad 40 que nos habla de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, famosa modalidad 40. ¿De qué se trata? ¿Quién lo ocupa y cómo aplica, maestra? Este esquema hemos visto que las personas que lo llegan a solicitar, a incorporarse a este esquema, son las personas que tienen la intención de adquirir una pensión. Una pensión, reunir las semanas cotizadas, a veces lo dan, la ley dice que tiene que ser registrado con un salario igual o mayor al último registrado en el régimen obligatorio. Encontramos en muchos casos que la mayoría lo usa para aumentar su salario, sobre todo en lo que es la ley 73, ya que es el cálculo del salario de los últimos, es el promedio de los últimos 5 años, y pues la gente, la persona que tiene este esquema de la ley 73, pues aprovecha para poder sumar lo que es su salario, para que se pueda ir con una buena pensión. Y que bueno, también decirles que a pesar de que nada más tienen acceso al seguro de invalidez y vida, que es lo que propiamente pagan, y también pagan lo que es retiro, en cesantía en edad avanzada y vejez, pues también pueden contratar lo que es un seguro de salud para la familia, para no quedarse desprotegido para lo que es enfermedad y maternidad, que muchas veces lo usan pues algún esposo o alguien los da de alta, y no lo ocupan, o algún hijo los da de alta, entonces cubren esa parte que no está cubierta por la modalidad 40, pero que bueno, que les interesa a ellos para poder incrementar su pensión o tener derecho a una pensión. Ok. En las dos leyes. Hablamos de que con esta modalidad, a ver, una pregunta muy específica. ¿A esta modalidad 40 pueden entrar
trabajadores del régimen de la ley del 73 y del régimen del 97? Sí, es correcto. Obviamente el esquema es diferente, no les va a funcionar igual, A ver. pero está vigente porque está así contemplada también en la ley 97. Por ejemplo, una ley 73, digo, no es mi área de pensiones, pero bueno, a grandes rasgos, un régimen 73, pues obviamente le apuestan a un salario alto. Una ley 97, prácticamente a lo que le están apostando, y hemos visto que las personas lo que le apuestan es a la suma de semanas, que son mínimas. Bueno, hubo un decreto que va aumentando gradualmente, pero el tema es que se lleguen a 1000 semanas y lo pueden hacer. No le apuestan al salario porque pues es una cuenta individual. Ok, los temas de fiscalización, etcétera, y que bueno, pues precisamente se sienten un poquito vulnerables estas MIPYMES ante estas faltas de políticas, de controles internos, de esta gobernanza que hemos estado hablando hoy. ¿Qué recomendaciones les das a las MIPYMES ante esta incertidumbre económica que hoy se vive en el país? Claro que sí, profesor. Primero, estar informados. Parte de la gobernanza es tener las fuentes correctas, ¿no? Tener los canales indicados de información para enterarnos de los principales indicadores. ¿Cuáles son sus estimaciones, no? Tipo de cambio, Producto Interno Bruto, inflación, tasa de referencia o tasa de interés que pone Banxico. Entonces, por lo menos 4 o 5 indicadores, tenerlos muy bien mapeados para entender lo que escuchamos en las noticias, en las pláticas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en un grupo empresarial en el que comparto, hablaban, ¿no? del crecimiento del valor del oro, ¿no? Que hoy rozó o está, no sé ahorita, ¿no? Más de $4,000 la onza, ¿no? Y que muchas veces cuando ha habido estos incrementos en el valor del oro, pues significa que hay ciertas tormentas económicas, ¿no? O que se vienen ciertos tsunamis, porque pues el oro representa pues una inversión tradicional. Entonces mucha gente se refugia, ¿no? Ante una incertidumbre en el oro. Pero bueno, yendo a las micro, al 95.5 de las empresas en México, que son 4 millones. Como bien lo decía, tener las fuentes, tener la información, ¿no? Y que sea de fuentes fidedignas, ¿no? Donde podamos acceder a estas. Y otra, hacer ecosistema. No podemos ir solos. O sea, algo que hacemos muy bien en Querétaro, ¿no? Y hay varios ecosistemas, ¿no? Que tenemos tanto impulsados por lo que es gobierno, por la academia y por el sector empresarial, y obvio por las cámaras a donde pertenecemos, es precisamente generar esos ecosistemas. Y esos ecosistemas es donde empiezas a conocer qué pasa con alguien que está haciendo lo que ya, o recorrió el camino que tú ya que estás empezando a recorrer, alguien que está como tu proveedor, alguien que está como tu cliente, ¿no? ¿Qué está sintiendo en la economía? ¿Qué está sintiendo en su propio negocio, ¿no? Entonces, siempre generar este tipo de ecosistemas es muy valioso, ¿no? Hay 2 palabras que bueno, son muy comunes en inglés, ¿no? Que es el networking, ¿no? Y es el hacer relaciones, ¿no? Con empresarios y empresarias. Y el otro es net growing. O sea, ya que conecto, ¿no? Conecto con empresarias, con empresarios, cómo crecemos juntos, cómo nos vamos apoyando. Y creo que Querétaro ha sido un ecosistema de los mejores que he conocido a nivel nacional, ¿no? Un gran apoyo de gobierno, un gran involucramiento de la academia, ¿no? Las cámaras muy activas, el sector empresarial escuchando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Democratizar, ¿no? Todo esto que estamos ahorita escuchando y aprendiendo con esas empresas de la esquina, con la miscelánea, con el changarro, con el negocio, ¿no? Que a lo mejor no tiene, ¿no? El acercamiento, o a lo mejor no sabe, ¿no? Que hay estos foros, ¿no? Y que inclusive muchos de ellos son gratuitos, ¿no? Entonces, importante hacer estas invitaciones, ¿no? A ese sector, ¿no? De microempresarios, de locales, que hay muchísimos. La otra vez nos compartía el secretario del municipio que hay, creo que cerca de 2,000, ¿no? Mapeados, solo en el municipio. Entonces, hacer conexión con ellos, ¿no? Muy importante democratizar esto que estamos entendiendo en estos foros, y que los demás lo puedan aprender para que empiecen a ser escalables y sostenibles sus negocios. ¿Recomiendas para muchos que están en su edad, como decía Rocío, de 55, 60, contratar esta modalidad 40, o estar generando alguna actividad, o la modalidad 10, o es la partecita que a mí me sigue quedando duda? De todos modos, si soy a la 10 porque tengo actividad, de todos modos incluye retiro, cesantía, vejez y todo lo mismo que aplica para mi pensión. Depende tu flujo de dinero. Ok. Porque, pues es bien bonito decir,
Primero que nada, también depende mucho de las semanas cotizadas, porque pues también si tienes un poquito de semanas cotizadas 500, tampoco es mete la modalidad 40 al tope, ¿no? La No pensión es no tan brinca hasta real. como por el cuarto sube año y tanto. no es redituable, ¿no? Y también, pues bueno, ya estamos hablando de una inversión de 11,300 para 2025 y se está incrementando la modalidad 40, y no tanto la modalidad 40, sino el seguro de cesantía avanzada y vejez, como para cualquier trabajador, ¿no? Que se tiene asegurado. ¿Por qué lo menciono dependiendo del flujo? Pues en la modalidad 40, en teoría, pues no hay ya un ingreso porque no tienes un patrón, que es parte de las, ahora sí que de las obligaciones, ¿no? En modalidad 40 no tienes que estar asegurado, o no tiene que haber un patrón si quieren verlo así. ¿Quiere decir que tienes que tener ahorros? ¿O quiere decir que está chambeando? Pues ahora sí, sin pues, darte no de sé, alta. no quiero decirlo cómo, ¿no? Oye, ¿qué tal que los hijos están O aportando? los hijos, que es lo que yo digo, Un ¿no? donativo. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, digo porque a lo mejor eso lo hicimos nosotros, ¿no? Sí, Con mi así papá. debe de ser. Así Ok. debe de Se ser. apoyamos. ¿No? Así Ok. debe de ser. Así debería de ser. Y en modalidad 10, que yo lo realizo, y sí se puede, aunque haya personas que no, es que tú puedes tener un trabajo y estar dado de alta también en modalidad 10. Como por ejemplo nosotros, me quedé pensando, ¿no? A ver. Ahorita contadores, Sí, claro. no sé, yo estuve trabajando un par de años en el seguro, Claro. pero obviamente pues ya estoy de la última ley, y me quedé pensando hace poquito de que ya tengo un plan de ahorro para el retiro, sin embargo, tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero a medida que va avanzando la edad, este seguro de gastos médicos pues se va incrementando. Entonces nosotros como contadores independientes, a una edad promedio, no sé, de 30, 40, 45, ¿qué nos conviene? Al final del día, yo platicando con mi esposo le decía, es que tenemos que tener la protección del IMSS sí o sí, porque tal vez llegue el momento en que no sé en cuánto pueda estar el seguro de gastos médicos mayores. Y No hay enfermedad que no alcance. Exactamente, entonces es importante como planear desde ahorita el decir, bueno, tal vez no lo voy a hacer pensando en una pensión que me va a mantener, pero sí una mínima garantizada que me va a dar la prestación de la seguridad social. Y adicional a eso, complementarlo pues con un plan de ahorro para el retiro, con algún ahorro a cierto plazo, tener esa protección de a lo mejor ingresos pasivos. Sin embargo, yo creo que no hay que dejar de lado el seguir cotizando para el IMSS y aunque sea tener una pensión mínima garantizada. No sé qué opine contador. Sí. Correctamente. Es parte, ¿no? De lo que damos un poquito de complementar, ¿no? Es Diversificar. PPR, diversificar. Y complementando un poquito esto de que les comentaba yo, tú puedes ser contador de una empresa y puedes tener tu despacho. Y yo puedo ser trabajador independiente, yo me estoy cubriendo. Y entonces este salario suma este. Pero Las si semanas, eres- las semanas no suman, pero el salario sí suma. Al decir soy Ok. contador de una empresa es de independiente, Sí, no como empleado. exacto. Ok, Pues como entonces- empleado estoy aquí, porque estoy empleado de una empresa. Ah, bueno, Ah, es que ok. sí. Ajá. Pero entonces Yo sí soy puedes trabajador tener el independiente. régimen obligatorio como Sí, claro. empleado y aparte modalidad 10 Sí, como claro, porque yo me trabajador. estoy cubriendo aquí. Ok. Yo me estoy cubriendo con mi riesgo de trabajo que tengo en mi oficina. ¿Qué tal si me Ah, caigo? o sea, es que una cosa es que vayas a la empresa que Y está en el otra parque es en el industrial despacho. y O te yo caes trabajo en acá. Uber. Soy contador y trabajo en Uber. Porque, por ejemplo, Sumo salario Ajá. y hay personas que llegan a los 25 o más sumando estos dos y sí suman. Ah, como Inclusive- empleado y como Sí, claro. modalidad independiente, 10. modalidad 10. Ah, porque, por ejemplo, bueno, yo no sé, en el despacho, pues tengo despacho, tengo asegurada a mi gente, pero yo no estoy asegurada. Exacto. Entonces ahí es donde siento que estoy descuidando una pequeña parte que fue hasta hace poquito como que me cayó el 20. Pero ahí sí Ok, tal cual ojo. puedes entrar en la 10. Ahí sí podría entrar en la 10. Otras consecuencias aparte de esta podemos informarle a nuestro auditorio que existen en caso de que el domicilio fiscal no esté localizado. Ok, digo, primero que nada, bueno, hay infinidad de consecuencias, ¿eh? La verdad es que revisando el tema con Víctor, hay infinidad de consecuencias las que puede haber. Ahorita voy a poner una que es de suma importancia y es que se trata de algo que se llama responsabilidad solidaria. Responsabilidad solidaria se encuentra en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Para ser más precisos, ahorita voy a tocar la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Sí. Y entonces hay veces que los socios y accionistas dicen, oye, los socios pueden o no ser responsables de ante la empresa, ante lo que adeuda la empresa
ante las autoridades fiscales o de lo que adeuda la empresa ante las autoridades fiscales, hay veces que dicen no, hay veces que dicen que sí. Necesitamos revisarlo porque justamente en ese artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación, Correcto. nos habla precisamente que cuando la persona moral o la empresa, en este caso, tenga adeudos con el SAT que no alcance a pagar la empresa, los socios entran como responsables solidarios. Es decir, si la empresa adeudaba 1 millón de pesos y solo pudo pagar 200, los socios deben de pagar los otros 800, siempre y cuando la empresa esté como no localizada. Es decir, me aplican a los socios responsabilidad solidaria cuando la empresa está como no localizada. Y la responsabilidad solidaria aquí en este caso no va de acuerdo al importe de su aportación al capital social. Hubo una modificación y entonces responden respecto del porcentaje de participación que tengan. Es decir, si tú y yo somos socios, 50% y 50%, y nuestra empresa está como no localizada, pudiéramos ser responsables hasta el 50% tú y 50% yo por todo lo que adeude que no alcance a pagar la empresa. Sí, claro, hay que definir, precisar un poquito más esto que nos platica nuestro amigo Leo. Es que hubo una reforma al artículo 26 del Código, para mi juicio inconstitucional, pero ya hablaremos otro día de esos temas, donde pues yo al firmar un acta de asamblea, una sociedad, pues yo me responsabilizo según Ley General de Sociedades Mercantiles hasta el importe de mis aportaciones, y resulta que viene este 26 del Código, dice, sí, pero en materia fiscal me respondes más que con eso, con la mitad, con tu porcentaje accionario en proporción a tu porcentaje accionario del adeudo fiscal que se tenga. Entonces, un ejemplo, si él aportó 50,000, yo 50,000, mis obligaciones llegan hasta 50,000. En materia fiscal, hasta el porcentaje de la participación accionaria que tenga en el capital de todo el adeudo fiscal. Y imagínense, una consecuencia de estar no localizado es que me impongan una responsabilidad solidaria por las obligaciones fiscales que tenga la sociedad donde yo soy socio, cuando yo ni la administro, yo ni la manejo, yo solamente hice una aportación a capital que me va a generar un dividendo y esperar mis utilidades. Pues resulta que me puede embargar la autoridad fiscal en la proporción que represente mi capital de la deuda fiscal, porque mi empresa o en la que soy socio está no localizado, ¿no? ¿Alguna otra que se nos escape, Víctor? Ya aparece esta herencia, ¿no? Ahorita hablaste del tema empresa-socio. Pero ¿qué pasa cuando el socio está como no localizado? ¿Qué pasa con la empresa? Ok. O sea, al final de cuentas también perjudicas a la empresa, ¿no? Porque al estar tú como no localizado como socio, podrías pasarle el problema a la empresa, ¿no? Incluso no te hagan hacer cambios de domicilio. Okay. Hasta que no el socio esté verificado, te permite hacer el cambio de domicilio. O sea, creo que van mucho de la mano y hay que tener cuidado en las dos vertientes, ¿no? Y el tema que tocas es importante porque muchas veces, pues nada más le pedimos información a los socios, hacemos el acta y listo. Ya. Hay que hacer la revisión desde el principio de los socios, cómo están, que estén localizados, que estén bien, para que también no afecten a la empresa, ¿no? Porque de ahí que otro deriva, ¿no? Porque ahí nos vamos a derivar del mismo no localizado, ahora vámonos con operaciones inexistentes, ¿no? ¿Qué es eso? Platícale a nuestro auditorio, ¿qué es eso, Víctor? Pues bueno, nuestro artículo 69 del Código Fiscal, ¿no? Nos habla de las, 69B del Código Fiscal, pues nos habla de las operaciones que se presumen inexistentes o que no existen, ¿no? Carecen de esta materialidad, carecen de figura. Entonces la autoridad puede, ellos por su determinación, por su poder decir, ¿sabes qué? Yo no creo que tú estés haciendo operaciones porque está como no localizado. O sea, estás haciendo operaciones con alguien que yo no tengo registrado o ubicado, pues por lo tanto yo dudo de esa operación. Esto nace aquí en México, en otros países. Otros países, ¿qué herramientas o técnicas ocupan para este tema de administrar el tiempo? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, bueno, de acuerdo a mi experiencia, cuando he estado dando coaching en cuestión de liderazgo, fíjate que descubrí que, por ejemplo, en Europa la parte de cómo se manejan en los tiempos en las empresas es como que muy abierto. No hay como, o sea, sí hay un horario de trabajo, pero no es obligado que estés totalmente dentro de la empresa o en el horario. ¿Cómo es entonces? Se enfocan a los resultados. De hecho, tengo un par de amigos que son holandeses, están aquí en Querétaro precisamente, y nos platicaban, tienen su oficina y todo, pero si quieren pueden ir y si no, no.
Pero eso sí, el jefe cuando convoca junta, pues sí van todos y tienen que entregar resultados, porque eso es lo que les interesa, ¿no? Bien. Y es un equipo de 3 personas que venden productos a nivel mundial. O sea, no es una empresa, o sea, parecería una empresa pequeña, ¿no? Por ser 3. Más, sin embargo, tienen unas ventas a nivel mundial de grandes cantidades de lo que venden. No les puedo decir por términos de confidencialidad de qué se trata ni cómo se llama la empresa, pero así se manejan. Entonces el jefe, o sea, los empleados pueden utilizar la oficina y todo eso, o trabajar desde su casa, o pueden irse a jugar golf, no sé, pero a la hora de dar resultados tienen que dar resultados. Entonces, eso me hizo reflexionar mucho donde realmente aquí en México cómo manejamos la parte de, si no vemos a la gente trabajando, pensamos que no es eficiente, ¿no? Bueno, mucho depende del giro, cultural. mucho depende de la actividad. También, o sea, también tiene cosas, mucho que líneas de ver. producción, pues no te puedes quedar en casita, no te puede dar esta libertad. No. O un servicio, quizás más temas de servicio y eso profesional, que van a prestar un servicio de restaurante, pues el mesero, el chef, tienen que estar ahí. Y si no los ves a trabajar, pues no están haciendo nada atendiendo al cliente. Creo que aquí esto depende mucho del giro, de la actividad, del servicio o producto que se venda. Obviamente, a lo mejor la empresa que nos comenta nuestra ponente el día de hoy, pues ha de ser una empresa de comercializadora, donde pues no necesitas venir, ver en línea, se pueden hacer ventas millonarias, etcétera. Pero bueno, aquí el tópico que nos queda es que no forzosamente el que más tiempo trabaja o que ves ahí trabajando más tiempo es el que más eficiente es, ¿no? Puede darse una escapadita, digo, hoy con la aplicación de la NOM 035 y la nueva ley silla, donde ya nos tienen que dar sillitas ergonómicas para descansar, tomar reposos de 5 o 10 minutitos. Nació apenas la semana pasada, el martes de la semana pasada. Entra en vigor ya la aplicación de esta nueva ley, donde están abiertos estos espacios para reposo, descanso para los trabajadores. Y bueno, todo esto fomenta indirectamente, quieramos o no, la mayor productividad, no porque estás parado 8 horas ser más productivo, puedes estar parado 6 produciendo doble, no sé, muchas otras cosas de cuestiones, decíamos, psicológicas, neurológicas, donde pues siempre la productividad no solamente es aquel que está más tiempo trabajando, más tiempo laborando, más tiempo viéndolo ahí sentado en la oficina, ¿no? En otros países es más abierta esta comunicación, esta confianza entre el trabajador y el patrón, y siempre basado en resultados, y bueno, varias de esas gestiones ya se estarán implementando, trabajar bajo resultados, ¿no? Angélica, ¿qué nos puedes decir para aquel contador, fiscalista, profesional, estudiante en el ámbito de la contaduría? Hemos de decirte, tú eres administradora de empresas de profesión, hoy en día coach empresarial, pero no me va a dejar mentir la mayoría de nuestro auditorio, que seguramente son contadores, fiscalistas. Es un poquito desgastante, sí implica mucha inversión de tiempo nuestro trabajo, desde capturar información, analizarla, interpretarla, determinar pagos de impuestos, emitir opiniones, nóminas, seguridad social, Infonavit. Es multidisciplinario y sí implica un poquito de tiempo. Y además va a ser un órgano colegiado que va a ser integrado por algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, que va a decidir si es justamente viable poder recaracterizar la operación del contribuyente, ¿no? Ya, sí, entonces esta cláusula antiabuso la meten al Código Fiscal de la Federación, porque si bien es cierto, estamos defendiendo mucho la parte que tenemos opciones para tributar, la parte donde tenemos decisiones para poder pagar si quieres menos, también nos dice, oye, sí, pero no elijas dentro de tus actos jurídicos solo aquel que te beneficie fiscalmente, debe de ir acompañado de un beneficio económico. De una razón de negocio. Si no tiene esa razón de negocio que genera un mayor ingreso, que genera una disminución de costo o gasto, un posicionamiento en el mercado, pues hay duda de que puedas deducir esa operación, porque entonces aparentemente a través de algo legal que sí tienes derecho a hacer, estás obteniendo simplemente un beneficio económico, ¿no? Y entonces a la autoridad fiscal se le da una facultad de presumirte que ese acto jurídico legal, que está cubierto de una norma legal, no debería de tener efecto fiscal porque carece de razón de negocio, ¿no? Y entonces, ¿cuántas planeaciones
cuántas estrategias fiscales puedes conocer o si no las conoces pudieran existir, que realmente estemos ocupando el derecho y la ley, pero que en el fondo no persiga otra cosa más que el beneficio fiscal, y entonces nos están coactando esta libertad de llevar a cabo actos jurídicos. Correcto. Mira, hay unas que, o sea, es que hay algunas que sí son muy evidentes, por ejemplo, cuando ves la planeación como tal, si dices, te voy a contar una viejita para que no tengamos problemas. No digas nombres. Sí, ni decir nombres ni nada. ¿Qué empresa la Pero, por ejemplo, esta planeación se llama enveloping, ¿no? Entonces, enveloping es como meter en un sobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacías? Imagínate que tú tienes una entidad en una jurisdicción, en México. En México. Esta planeación de una u otra manera ya está protegida, ya está cubierta por los tratados, ya se solventó. Por eso quiero traerla aquí para que no hagamos, luego no nos vayan a decir que tenemos que revelar un esquema reportable acá, porque también no terminamos de platicar de eso, pero hay esquemas reportables personalizados y generalizados. Claro, ¿no? claro. Entonces, muchas veces cuando el asesor fiscal se pone a ofrecer al público en general alguno de estos esquemas, o alguna de estas planeaciones más bien, parecería que podría ser reportable, ¿no? Claro. Y esta no tiene la limitante de los 100 millones del esquema personalizado, ¿no? Entonces, por eso queremos hablar de esta en particular, de esta planeación. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Imagínate que, no sé, vas a vender una empresa minera en México. Entonces, tiene una compañía, su holding o su mamá se encuentra en Holanda o en Canadá. Bueno, en Holanda mejor, para no hacerla tan real, no vayan a empezar a suponer otras cosas que no. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, tú en una jurisdicción que sea amigable de esta jurisdicción donde está la holding, tú aportas las acciones de la holding a otra tercera jurisdicción y después la aportas las de la nueva a un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué es lo que haces? En vez de vender la que está en México, vendes la que está hasta arriba del paraíso fiscal y nadie se dio cuenta en México que ya vendiste la empresa. Porque no cambiaron los socios de la empresa mexicana. Cambiaron sus últimos tenedores de las acciones y esa venta la pudiste haber efectuado en un paraíso fiscal y pues no haber pagado impuestos. Claro. ¿no? O sea, ahí dices, oye, pero pues esa sí está muy agresiva, ¿no? Entonces, pero también hay planeaciones que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? O sea, hay jurisdicciones que son atractivas para la inversión y cuando un grupo multinacional decide financiar algunas empresas con las limitantes que ahorita estábamos platicando, deducciones de reglas de capitalización delgadas, de la del EBITDA, del 30% del EBITDA, que es la reciente, que no sea un mecanismo, un instrumento híbrido. O sea, cuando cumples con todo esto, y si tienes sustancia económica, podrías tener, por ejemplo, Hong Kong, que es atractivo desde el punto de vista fiscal para alojar cash companies, ¿no? O sea, las empresas financieras del grupo. Entonces, no de entrada podrías cuestionar la operación solo por el simple hecho de que esté en Hong Kong y que parecería que pues, es un paraíso fiscal, ¿no? O sea, otra cosa es que te cachen las reglas antielusión, que es hablar de otro tema, pero no necesariamente toda planeación es tan como gris y negro, ¿no? Hay algunas que dices, oye, no está tan mal, o estas alternativas que tú dices, ¿no? Yo, si voy empezando mi negocio y apenas veo que puedo optar por el régimen simplificado de confianza, en donde la tasa puede llegar a ser del 2.5%, ¿por qué no podría hacerlo? No, pues está la opción, ¿no? Correcto. Y quizás también muchas veces la forma del diseño de la ley es la que también te motiva a hacer como las cosas diferentes, porque, por ejemplo, cuando tú les platicas a los alumnos, ¿no? Que un empleado primero gana su dinero, después le quitan sus impuestos y después gasta, ¿no? Claro. Una persona física que parecería que está en principio en circunstancias similares, que no es empleado, que tiene su negocito, primero gana, después deduce y después paga impuestos, ¿no? Antes déjenme hacer un comentario que nos hace por acá nuestro buen amigo Alex Arzaba. Como siempre, Alex, un gusto saludarte y gracias por estar aquí al pendiente de nuestros programas. Dice, buenas noches, una entidad pública ejerce el presupuesto, los entes privados deducen, pareciera una duplicidad o error legislativo, artículo 32D, entes gubernamentales
no contratar con EFOS, con empresas que facturan operaciones simuladas, ya que existe la auditoría del ejercicio presupuestal con la consecuente responsabilidad para el servidor público. ¿Qué nos comentas al respecto de este comentario, estimado Arturo? Pues efectivamente, o sea, hay cosas importantes en cuestiones fiscales, ¿sí? Que al final de cuentas también le aplican a los entes de entidades de la federación, estados o municipios. Por ejemplo, el artículo 32A de lo que menciona, por ejemplo, del dictamen fiscal. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, anteriormente mencionaba que todas las personas morales de manera general. Ahorita, por ejemplo, en ese artículo excluye lo que son las paraestatales. Okay. Pero nos dice, ahí le excluye, pero en el artículo 32H nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir correctamente con la presentación del DICIP. Ajá. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues el DICIP todo es cuestiones fiscales. Bien. Y ahí viene la información donde ahí, ¿sabes qué? Pues cuáles son tus bases y cuál es lo que me debes de pagar a la federación o las propias retenciones, en su caso, de lo que es el sueldos y salarios. O sea, hay mucha información fiscal que sí se debe de cumplir específicamente para estatales en el artículo 32H. Claro, sí, como bien señala por aquí nuestro buen amigo Alex, creo que deben de tener mucho cuidado estos organismos gubernamentales de no contratar con empresas que facturan operaciones simuladas. Digo, de todos modos tienen que estar cumpliendo con una serie de requisitos y obligaciones, independientemente de lo que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues con varios temas fiscales, ¿no? Antes de pasar a otra pregunta, maestro. Perdón, inclusive también hay una cosa importante, al final de cuentas, aquí estamos hablando también de operaciones que cumplan la materialidad. Por supuesto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el organismo de fiscalización del Estado que va a verificar que efectivamente la operación exista, que el presupuesto fue correctamente aplicado. O sea, que existen situaciones fiscales totalmente. O sea, tienen que cumplir con todos esos lineamientos, porque si no estamos hablando de que están ejerciendo mal el presupuesto. Claro, sí. Dentro de las obligaciones fiscales principales que tienen las entidades gubernamentales para nuestro público, ¿cuáles son, maestro? Pues realmente aquí lo más importante es, en el caso, las retenciones que realizan. Porque muchos anteriormente, digo, y eso lo pueden decir el SAT, a fin de cuentas, ¿qué es lo que hacen en muchas entidades? Verifican que las retenciones de esos salarios estén totalmente pagadas, que no lo apliquen a dinero que van a probablemente recibir. Inclusive existe un criterio no vinculativo, que es el criterio 46, donde menciona eso. ¿Sabes qué? Lo que tú retengas de ese tipo de actividad, me lo integras, ¿sí? No lo vas a aplicar a un presupuesto, a una cantidad que te voy a dar a futuro. Me enteras esa aplicación. Inclusive también es en algunas entidades, municipios que tienen una aplicación de IVA, también dice, ¿sabes qué? Si tuvieras un saldo a favor, ya no existe tampoco para ti la compensación universal. Okay. Ahí también es lo que me adeudes, me lo integras. Ok, perfecto. Creo que esto que está comentando viene muy de la mano con un comentario que nos hace nuestro buen amigo Oscar Bárcenas. Oscar, saludos, gracias por estar siempre participando en todos los eventos que tenemos en AFEC. Dice, el control y manejo del presupuesto es una peculiaridad de la contabilidad gubernamental. Los momentos contables del ingreso y del egreso son aspectos relevantes. Totalmente, totalmente. Inclusive, ahorita que comentabas de la información financiera, volvemos a repetir, tenemos el estado de posición financiera, el estado de actividades. Hay otro que es un estado analítico del ingreso, o sea, debe especificar claramente el ingreso que está obteniendo, y hay otro que es el estado analítico del ejercicio del presupuesto. Ok. Ajá, entonces ahí precisamente viene a ver dónde está el presupuesto que tienes y dónde lo estás aplicando. Y debe ser analítico exactamente cómo vas a ir llevando ese presupuesto. Juan Carlos, dentro de este gobierno corporativo, ya nos platicabas, pues la cuestión de arreglar procedimientos, manuales, misión, visión, políticas, objetivos, etcétera. Pero, ¿qué nos puedes recomendar al exterior de la empresa? Pues sobre todo en las industrias familiares, no sé, como en temas de herencias, de sucesiones, de poderes, de representaciones para actuar normativamente o legalmente los hijos, la esposa, el esposo, porque digo,
e incluso hasta entre socios, A mí una vez me tocó donde 2 socios amigos desde secundaria, ya hoy que tenían su empresa, con el ánimo de que éramos bien camaradas, 50 tú, 50 yo, tú tienes poderes para todo como yo también. El mismo día han de haber ido a cambiar las firmas de la cuenta bancaria 3 veces, la contraseña de la firma electrónica 3 veces cuando no era por cita. Iban, separamos, soy el representante, pásele. Uno la cambiaba, el otro entraba para facturar, ya no podía. Un descontrol tremendo. ¿Qué mensaje, bueno, esos que consejos, no es que recomendaciones Recomendaciones, nos das amigo. para temas como lo que es la sucesión en derecho familiar, algunos temas externos a la empresa, amigo, como son estos temas? Gracias, amigo. Bueno, pues de entrada agradecemos todos los mensajes que nos están enviando. Y sí, parte de esto es entender, por supuesto, desde el punto de vista empresarial, que no somos eternos. Nadie de los que estamos aquí y de los que están allá viéndonos somos eternos. Un día, por la razón que sea, vamos a faltar. Incluso, ni siquiera tiene que venir una cuestión de mortandad, sino simplemente ya no poder seguir adelante porque la fuerza, la inteligencia, discapacidad, caer en estado de interdicción, cualquier este tipo de situaciones que nos impida cumplir, vamos a tener que ceder el poder, ceder la administración, que ojo, es muy diferente ceder la propiedad a ceder la administración. Correcto. Yo puedo seguir siendo dueño de mi empresa, pero delegar la función de administrar, de dirigir a otra persona. En ese sentido sí tengo que ser muy claro. Aquí lo importante es que tenemos que ir planeando hasta la sucesión, pero es ahí donde viene lo doloroso, amigo, como cuando hablas de los testamentos. Yo cuando doy clase en la universidad les digo a los muchachos, tienen que acercarse a los papás, papá y mamá y la familia a hablar del testamento. Claro. Y luego regresan a la semana que entra, oiga, mi papá dice que le quiere hablar, que por qué anda usted incitando a hablar hablando de testamentos. Claro. Porque pues tienes que abrirlo tan claro como es. No que el día que llegue el momento, desafortunadamente, seguro va a llegar inesperadamente, pues va a venir un caos que si nos vamos a la parte familiar, bueno, eso se respeta, pero en la parte empresarial va a venir de que el hermano mayor, que el hermano menor, que el que estudió una maestría es el que debe tomar la dirección. Entonces, todo eso tiene que quedar desde antes normado. Lo dijo claramente nuestro radioescucha y audioescucha, teleescucha, perdón, pues la realidad es que ni las actas de asamblea se hacen. El artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que se deben hacer asambleas anuales dentro de los 4 primeros meses del año para que los socios conozcan la situación fiscal financiera, aprueben la presentación de la declaración anual y pues obviamente se sepa y haya una rendición de cuentas por parte del tesorero en este caso y del comisario. Claro. Eso desafortunadamente lo pasan por encima de todo y no termina teniendo esa parte algo que tiene que ver con el cumplimiento. Persona o varias personas físicas. Indícame quiénes son. ¿Y en el papel pueden estar unos y escondidos otros? Pues en el papel, en el papel podría ser, ¿no? Volvemos al tema de, en materia mercantil podría ser. Correcto. Sin embargo, la materia de prevención de lavado de dinero y materia fiscal indica, ¿no? Aquí no existe opacidad. Aquí sí tienes que identificarme y nombrarme quiénes son. E incluso nombrar sus datos generales y todos temas de identificación, de identificaciones, incluso INE, pasaporte, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, toda la descripción de la persona beneficiaria del acto jurídico, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, platico, bueno, yo soy de pueblo, vengo de una comunidad, nos gusta la banda, y decimos, pues nada más pone la canción de la MS, ¿no? La de, ¿a qué hora es, cuántos años tienes, a qué te dedicas? Y así vas describiendo, ¿no? Háblame de ti, se llama la canción. Entonces prácticamente estamos cantando esa cancioncita para describir al beneficiario controlador, sacar toda su información y mandar ciertos avisos, ¿no? ¿Cuándo tenemos que presentar estos avisos? ¿A quién le avisamos y para qué? Pues mira, en materia de prevención de lavado de dinero, se tienen que presentar los avisos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Ok. ¿Sí? Por ahí hay una reglita que la verdad es que en mi caso no me gusta aplicar, que da algún día o días adicionales para presentar esos avisos.
pero ahí está, ¿no? Y esos avisos se presentan en ese portal, ¿sí? Del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? que se llama Superportal, así lo encuentran, Superportal PLD, okay. Así lo ponen, y ahí se presentan los avisos. Estos avisos, el SAT, ojo, es quien tiene toda la herramienta tecnológica para recibir los avisos, y de manera inmediata el SAT se los turna a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es la autoridad encargada de analizar la información de todos estos avisos en el debido cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Entiendo. Bien, bueno, pues como pueden ver, son temas grandísimos, simplemente estar viendo estas expectativas para el próximo año. Dice nuestra buena amiga consejera Sandra Díaz, saludos a ambos, un panorama difícil el del siguiente año, pero como comentan, con la oportunidad del contribuyente para establecer procesos de control y revisión a manera de prevención. Todo el éxito en su gestión, maestro Jaime. Gracias, gracias. Y como bien señala, lo estuvo platicando el maestro Jaime, que no debe de preocuparse el contribuyente, el empresario que tiene materias, controles bien establecidos, gobiernos corporativos, manuales de cumplimiento, hace cosas buenas, no empieza a hacer cosas buenas que parecen malas, etcétera. Bueno, por muchas reformas que vengan y por más agresivas que vengan, si están bien asesorados con expertos, haciendo las cosas como deben de ser y teniendo estos controles, estableciendo estos mecanismos que nuestra buena amiga comenta ahí en nuestras redes, etcétera, pues son oportunidades, ¿no? Son áreas de crecimiento, áreas de oportunidad y pues hasta para nosotros áreas de trabajo, ¿no? Entonces, a veces no solo tenemos que quejarnos de que viene agresiva, que la reforma viene en plan de fiscalización y pues le debe de preocupar, decimos, aquel que no tiene todas estas áreas bien fortalecidas dentro de su empresa o negociación. Los invitamos a que vean estas cuestiones de cumplimiento de gobiernos corporativos, de manuales, de controles, de cumplimiento y pues podamos estar llevando todos estos temas tributarios, fiscales, de prevención del lavado de dinero y algunas otras ramas a plenitud. Estimados colegas, afiliados y amigos de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, el cierre de un año siempre nos invita a la reflexión, pero sobre todo a la gratitud. Al final de este 2025, mi corazón está lleno de orgullo por lo que hemos construido juntos y quiero despedirme como presidente de la Asociación de Fiscalistas y agradeciendo profundamente a los consejeros, a nuestro consejo directivo, a nuestros afiliados que son la razón de ser de nuestra agrupación, a los titulares de nuestras comisiones, al personal administrativo que hizo un trabajo muy importante para nosotros. Al despedir este 2025 y mi gestión como presidente, lo hacemos con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza de que seguiremos trabajando, como dice nuestra lema, por una cultura tributaria de excelencia. A nombre propio, Mario Eric Anaya Arteaga y de la FEC, les deseo un próspero año 2026 lleno de mucha salud, éxito profesional y armonía en sus hogares. Recordándoles que en mi persona siempre podrán encontrar un servidor, pero principalmente un gran amigo. Muchas felicidades y que sigan los éxitos para todas y todos ustedes, para el gremio fiscalista en Querétaro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito en este 2026. Hasta pronto.